Muy buenos días. Estamos en su programa Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y, por supuesto, a todos los sistemas de Cosmocable, donde se nos ve y se nos escucha. En esta ocasión, pues tenemos un programa de su interés, un programa de coyuntura en términos de que estamos al inicio del ciclo escolar y bueno, pues hay preocupación, hay varias preguntas de los padres de familia que hay que hacer, que hay que plantear para saber qué es lo que hay que hacer según se han venido presentando las circunstancias. Y bueno, pues como cada inicio de año hay discusión, hay problemas que las cuotas escolares y una serie de situaciones de esa naturaleza. Y por eso estamos con el subsecretario de Educación, el ingeniero Miguel Gerardo Rubalcaba. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Muchas preguntas que hay que hacer, muchas dudas, muchas inquietudes que hay en la ciudadanía, en los padres de familia, propios de inicio de toda administración, de todo inicio de ciclo escolar. ¿Cómo están ustedes preparados? Quisiera preguntar, hay una inquietud antes de iniciar propiamente con el tema, sobre la cuestión del eclipse. Hay inquietudes si van a ir a la escuela, si no van a ir, si se van si hay riesgo en la salud. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que hay que dimensionar el fenómeno como realmente es. O sea, es un fenómeno natural que se presenta de manera periódica en el planeta y desde el punto de vista educativo me parece que es una oportunidad para que el niño discuta el tema con sus maestros y a la vez el maestro aproveche para platicar o inducir a los niños a que investiguen sobre el tema. Desde luego que es un fenómeno que presenta riesgos no por el fenómeno en sí, sino por la curiosidad natural que tienen los niños en el sentido de observar algo que no se ve cotidianamente. Aquí la recomendación que hace la Secretaría de Educación es, primero, aprovechar el fenómeno como una oportunidad educativa para ampliar los conocimientos que tiene el niño, el incitarlo a que investigue, a que indague sobre el tema, pero también a que se discutan los riesgos que se corren cuando el fenómeno se observa sin la protección adecuada. La recomendación que hace la Secretaría es, si no se cuenta con lentes especiales o cristales que protejan debidamente la vista, no se permita que los niños observen el fenómeno directamente por los daños que se pueden presentar en la retina. Recordemos que aunque se va cubriendo un poco el sol, de todas maneras hay radiación ultravioleta que daña las retinas. De ahí que por iniciativa del señor secretario, el contador público Rubén Calderón Luján, se difundiera una circular que él elaboró en el sentido de recomendar que se mantengan a los niños durante el tiempo que dura este fenómeno, que en Durango aproximadamente a las 12 del día será visible, que se mantenga a los niños trabajando en las aulas. Sí, también, como lo comentaba, que se aproveche como una oportunidad para el aprendizaje de los niños, pero sí tener mucho cuidado en el sentido de no permitir que observen directamente el fenómeno. Antes se utilizaba incluso papel celofán. El papel celofán pues es uno casi transparente y hay colores oscuros y se podía ver perfectamente a través del papel celofán, vamos a decir un verde, un azul, se ponía contra el sol y sin mayor problema, porque conseguir lentes especiales para ver el sol, para ver el fenómeno, pues como que no es fácil, ¿no? ¿Sí se puede hacer eso? Bueno, habría que, de preferencia, que fueran cristales polarizados, con polarizado oscuro, o cristales como los que utilizan los soldadores en las caretas. Una careta de soldado. Con las que se protegen. O sea, si no se cuenta con elementos de los que tengamos la certeza que no habrá daño a la vista, es preferible no observarlo. Yo creo que, sobre todo en las zonas urbanas, contamos con otros recursos, como Bien. Sería en las escuelas que cuentan con internet, con cañones, que son un buen número,
hay muchos videos en páginas como YouTube, por ejemplo, en donde se puede observar en qué consisten estos fenómenos absolutamente sin ningún riesgo. ¿A qué hora va a ser el fenómeno, el eclipse? De acuerdo a la información que se tiene, aproximadamente a las 12 del día. Inicia. Inicia en el caso de Durango. ¿Y el punto álgido, el punto más? Alrededor de las 12:30. 12:30. Alrededor de las 12:30. Bien, pues para que estén atentos allí en la ciudadanía a las 12:30 y las precauciones que ya nos indica aquí el ingeniero Rubalcaba, subsecretario de Educación, para que tengamos todas las precauciones para ver este fenómeno que no es común, no es ordinario, son fenómenos que se presentan cada periodo de vida de años largo, de tal manera de que sí aprovechenlo, véanlo, motiven a sus hijos, pero con las precauciones debidas que ya nos indica aquí Miguel Rubalcaba. Se inicia el año escolar. ¿Cómo está preparado la Secretaría para recibir esta cantidad de niños? Sobre todo el tema de los uniformes, ¿no? Así es. Bueno, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? El ciclo escolar inicia con los alumnos el próximo lunes 21, pero de hecho el personal de Secretaría... Perdón, aprovechando la fecha, ¿se va a suspender clase para este fenómeno? No. Sí va a haber clases. Sí hay clases. En todos lados. En todo el estado sí hay clases, no hay suspensión. ¿Por qué ha habido por ahí una información de que se va a suspender y eso entonces no? No, ¿verdad? de ninguna manera. La indicación no es esa, es iniciar el ciclo con los estudiantes el próximo lunes 21, tal como lo marca el calendario escolar. Bien. Y cabe comentar que el personal de las escuelas comenzó a trabajar desde este pasado lunes 14. Inician con los consejos técnicos escolares, en donde tienen que ellos planear todas las actividades del ciclo en lo general. Y bueno, estos consejos van trabajando el último viernes de cada mes, en donde se trabaja sobre lo que se llama elaboración de las rutas de mejora, que implican desde luego las cuestiones académicas, pero también el considerar aquellos aspectos en que las escuelas requieren o de mantenimiento en sus instalaciones o adquisición de equipo, etcétera, y también el prever de dónde se van a obtener los recursos para ello, que mucho del recurso proviene de algunos de los programas federales con que se apoyan las diferentes escuelas, como sería el programa escolar de tiempo completo, el programa de la reforma educativa, fortalecimiento de la calidad, que todos ellos cuentan con algún recurso que va apoyando a las escuelas. Entonces, esta semana se aprovechó en ese sentido. Estuvieron trabajando los maestros con sus directivos en las escuelas. También recordemos que se comienza a aplicar ya lo que es el nuevo modelo educativo, aunque los libros de texto que corresponden a este nuevo modelo se estarán entregando hasta el siguiente ciclo escolar. Ahorita están en proceso de elaboración y de adecuación a lo que establece el nuevo modelo. Bien, ahora con respecto a los uniformes escolares. Los uniformes escolares, se hizo una licitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y de acuerdo al convenio que signó con quien ganó la licitación, la fecha máxima de entrega será para el próximo 29 de septiembre. Sin embargo, se va a procurar que en el lapso desde el inicio del mes de septiembre se vaya realizando la entrega. Estamos hablando para educación básica de 400,000 uniformes que se estarán entregando a estudiantes de preescolar, de primaria y de secundaria. Lo que se agrega por determinación del señor gobernador sería el apoyo con chamarras a los estudiantes de educación media superior, y otra de las innovaciones también es la entrega de 20,000 uniformes a la población indígena, y que son uniformes que van de acuerdo a las vestimentas tradicionales que ellos tienen.
Aquí, bueno, fue una iniciativa precisamente del señor gobernador el incluir este tipo de uniformes para la población indígena. A ver, son 20,000 uniformes para la población indígena, Así ubicada básicamente en el Mezquital y Pueblo Nuevo, ¿verdad? Así es. Algo en Xúchitl y en Xúchitl básicamente también, ¿no? Sí, una parte. Sí se contempló estas tres zonas, Pueblo Nuevo, Mezquital, Xúchitl. Por primera vez. 20,000 uniformes. 20,000 ¿Y sí es lo necesario? Sí, Desarrollo Social estuvo desde el año pasado recabando los datos de la población estudiantil. Entonces se tiene. Aquí entendemos de qué a qué edad o de qué es escolaridad. ¿De qué escolaridad? Bueno, estamos hablando desde educación preescolar, primaria, secundaria, uniformes completos, que es una playera, un pants y una chamarra deportiva para estos 3 niveles. Y para media superior, también por primera vez sería la entrega de chamarras. Pues un apoyo importante, ¿no? Definitivamente. Sí, estamos hablando de una inversión de 149 millones de pesos, que es una inversión bastante importante. 149, casi 150. Casi 150 millones de pesos. Y por primera vez licitado incluso, ¿no? Entiendo. Así es, por primera vez licitado. Para transparentar todo este proceso. Sí, una de las líneas que ha marcado el señor gobernador ha sido la transparencia en el ejercicio de recursos, y hay criterios perfectamente bien establecidos para cuando se trata de recurso federal o cuando se trata de recurso estatal, en donde hay rangos muy específicos para poder asignar alguna obra o en este caso la compra de equipos, lo que se requiera, en donde cuando son montos no muy grandes puede ser por asignación directa. Cuando se incrementa un poco más el monto, tiene que ser hacerse una invitación a 3 proveedores, y por lo regular, por ejemplo, en recurso estatal de 1.200.000 pesos en adelante, ahí sí forzosamente tiene que ser una licitación. En Secretaría de Educación también el señor secretario ha respetado estos criterios, y pondría el ejemplo del Programa Nacional de Inglés, que es un programa en el que se tienen que realizar evaluaciones del avance del aprendizaje del inglés, evaluaciones sobre las capacidades de los docentes, y se tienen que hacer también certificaciones. En el mes de diciembre, por criterios de la Federación, había 12 millones de pesos que se tenían que destinar precisamente a evaluaciones, a certificaciones, y por primera vez se realizó también una licitación. Bien, hay mucha incomodidad que se genera cada inicio escolar e incluso cada fin de año con la cuestión de las famosas cuotas escolares. En varias ocasiones se ha comentado de que no es obligatorio, de que los directores no pueden detener la documentación por una circunstancia de esa naturaleza. Sin embargo, en la vida real lo hacen, tanto en la inscripción de inicio de cursos como al final, con mayor razón. ¿Qué hace la Secretaría para impedir todo este tipo de situaciones? En principio, tenemos que recordar que ni los directivos ni los maestros tienen facultades para imponer absolutamente ninguna cuota. Esa facultad la tendrían las sociedades de padres de familia por acuerdo de ellos mismos, pero ese recurso tampoco está permitido que lo manejen los directores ni los maestros. Entonces serían únicamente. ¿Quién debe manejar? Los padres de familia. Se habla luego, sobre todo en el medio rural, de que hay alianzas ahí económicas entre los presidentes de la Sociedad de Padres de Familia y el director, de que son amigos, son compadres, y que al último se desapareció el recurso, la cuota, nunca se da informes sobre esta cantidad. ¿Qué hace la Secretaría para impedir? Aquí, bueno, sería muy preciso en el sentido de que lo que tiene en cuenta la Secretaría
y ha sido una indicación del señor secretario, es que debe de privar el derecho que tienen los niños y los jóvenes a la educación. Entonces, ¿qué implica el que respetemos este derecho? O sea, no se le puede impedir a ningún niño ni a ningún joven el acceso a la escuela por el pretexto de adeudar alguna cuota o incluso, ahorita que hablábamos de los uniformes, el no portar el uniforme. Ese es otro problema. Tampoco es un motivo por el que se le puede impedir el acceso a la escuela. Ahora, sí, efectivamente, cuando se presentan las situaciones que usted comenta, lo que le recomendamos al padre de familia es que presente la queja en el nivel que corresponda en Secretaría de Educación, sea de preescolar, de primaria o de secundaria, y estas quejas siempre se atienden y se hace el llamado de atención al directivo que esté incurriendo en esta falta, porque es una falta de carácter administrativo. Y cuando lo ha meritado el caso, hemos pasado las quejas a Contraloría Interna, y Contraloría hace la investigación correspondiente, y cuando procede impone la sanción que amerite el caso. A ver, pero un maltrato de un maestro, como se ha presentado en varias ocasiones en, no sé, vamos a decir, San Bernardo, Santa María del Oro, Indé, en un municipio o comunidad de un municipio pues realmente alejado, para un padre de familia va a ser difícil poder quejarse, poder obrar en consecuencia al trato que se le está dando. ¿Qué posibilidades hay? Nosotros, bueno, el Grupo Garza Limón, por su cobertura, tiene la facilidad de llegar a varios municipios de difícil acceso. Nosotros tenemos un WhatsApp abierto a la ciudadanía para este tipo de quejas. ¿Qué posibilidades habría de que establezcamos ahorita un acuerdo a través suyo con la Secretaría y el Grupo Garza Limón, de que nosotros podamos ser conducto de estas quejas? El día de ayer nos llegaba la queja de un padre de familia de que lo regresaron ahí en los administrativos de la escuela porque le faltaba 1.50 para no sé qué exactamente, un recurso ahí de inscripción, por 1.50. Efectivamente no es la cantidad que se está pidiendo en un momento dado. Sin embargo, bueno, pues yo creo que debe de haber un equilibrio y comprensión para este tipo de situaciones ante la cual la ciudadanía está indefensa. ¿Qué podemos hacer? Por aquí les agradezco la disposición. Si nos hacen llegar ese tipo de quejas, también señalaría que la estructura que tiene la Secretaría permite que la ciudadanía se acerque y en estos casos pues ponga la queja. Estamos hablando de las oficinas regionales de servicios educativos y también de la estructura de supervisores escolares que deben de estar visitando de manera permanente las escuelas en todos los lugares de nuestro estado. ¿No hay una especie de protección ante esta situación por parte de la Secretaría con los maestros? ¿De protección en qué sentido? De laboral, de no ser perjudicados en su trabajo, de anteponer del interés de los elementos de la Secretaría ante una queja. Bueno, la postura del señor secretario es, en lo que respecta al personal, el respeto irrestricto a los derechos laborales que tiene. Pero en el caso de faltas, de lo que se trate, sea el maltrato a un alumno, un trato inadecuado con los padres de familia o incurrir en conductas que se puedan tipificar como corrupción en el sentido de hacer mal uso de algún recurso económico o material de las escuelas, invariablemente se hace la investigación por parte de Contraloría Interna. Bien, entonces queda aceptado por parte de ustedes, a través suyo, de parte de la Secretaría a través suyo, de que podamos nosotros ser conducto para este tipo de circunstancias, al margen de que, como usted comenta, hay módulos y hay atención en cada una de las comunidades y municipios para atender esto. Sí, por supuesto que nosotros, a través de lo que es el área de comunicación social, el señor secretario les tiene la instrucción de monitorear medios de comunicación
y las quejas que son vertidas a través de ellos invariablemente las atendemos. En Subsecretaría de Servicios Educativos, que es donde se encuentra un servidor, el personal que nos apoya recibe la información por parte de comunicación y vamos turnando las quejas al departamento que corresponda, de preescolar, de primaria o de secundaria, sean estatales o federales. Pues recordemos que tenemos esos dos sistemas. Tenemos las menos, son escuelas estatales con sostenimiento presupuestal estatal, y las federalizadas, obviamente el sostenimiento proviene del presupuesto federal. Entonces siempre turnamos las quejas que van llegando a través de los medios de comunicación, y es una cuestión que sí les agradecemos y les valoramos mucho porque son un canal muy importante para nosotros. Gracias. Entonces, acuerdo respecto a esa circunstancia, que sí van a poder atender las quejas que la ciudadanía plantee a través nuestro. ¿El conducto sería comunicación social o directamente con usted? ¿O cuál sería el conducto para operar esto? Sí, puede ser directamente, en el caso de un servidor, al correo, que es m.rubalcaba62@gmail.com. Ese es un correo, o pueden hacerlo a través de comunicación en Secretaría de Educación del licenciado Yamel, que ellos son los que nos van pasando toda la información. Sí, hay aquí algunas preguntas de la ciudadanía, ahorita las vamos a ubicar, que quieren hacerle llegar. Sí. Pero bien, una vez visto esa situación, ¿qué sucede? Luego hay problemas, también hay problemas con los estudiantes por no presentarse, de que no les llegue el uniforme de su medida, de que, ya lo comentaba usted, de que por alguna circunstancia no pudieron llevar el uniforme ese día, o está haciendo mucho frío. Esa es una situación muy recurrente, de que está haciendo frío y el director, la maestra, en una actitud obstinada, les pide que lleven el uniforme aunque el frío esté intenso. ¿Qué se hace? Sí, ya el ciclo anterior nos tocó la temporada invernal, y ahí de igual forma la petición a los directivos y a los maestros fue que se les permita a los niños ir abrigados de manera adecuada para que puedan proteger su salud, y que el sufrir las inclemencias del tiempo no implique que luego se vayan a enfermar y se ausenten de la escuela. Entonces, reitero lo que comentaba al inicio, lo que priva aquí es el derecho que tiene el niño y el joven a la educación, y no puede haber ningún pretexto para impedirle la entrada a la escuela. Hay una pregunta que hace la ciudadanía, y en este caso son de Guadalupe Victoria, quienes señalan que en la escuela primaria Pensador Mexicano, si no llevan la ficha de pago del banco, no los inscriben. ¿Es correcto eso? No. ¿No? ¿Qué pueden hacer? Porque bueno, ahí hay esa situación. No, bueno, aquí tomamos nota de la queja. Si nos proporcionan los datos al final del programa, yo con todo gusto, este mismo sábado, turno la queja al jefe de departamento. Bien, entonces esperamos que quien en radio escucha, que nos hizo llegar esta queja y esta circunstancia que se presenta en esta escuela de Guadalupe Victoria, en la escuela Pensador Mexicano, escuela primaria, pues nos haga llegar sus datos para, aquí con el compromiso del subsecretario Miguel Rubalcaba, pues se investigue y se dé la solución a esa situación. Y bueno, ya está comentando el mismo ingeniero Rubalcaba de que no es motivo de negar la inscripción, de tal manera de que ahí se está incurriendo en una irregularidad en los lugares que esta situación se presenta. ¿Qué más podría usted agregarnos ahorita? Ahora sí que nos come el tiempo. ¿Qué pudiera agregar, ver que sea importante para
el proceso pues aquí, escolar? Considero que priorizar la parte académica, ¿no? Hay muchas cuestiones de las que se habla poco. Generalmente los temas en los medios de comunicación versan sobre la problemática que presenta el sector, pero se habla poco de las actividades que se realizan en apoyo a lo que es el área académica del sector educativo, que es lo medular, ¿verdad? Sí. Y aquí hablaríamos de los esfuerzos que se hacen de manera cotidiana en el sentido de apoyar esa parte académica. Y aquí lo pertinente es, por ejemplo, mencionar que en 1000 escuelas de todo el estado están dentro del programa de tiempo completo, que implica una jornada de trabajo más amplia con actividades culturales, con actividades deportivas que contribuyen a una formación integral de los educandos. De estas 1000 escuelas, 600 cuentan con apoyo para la alimentación de los niños. De programas como el de fortalecimiento de la calidad de la educación. Generalmente los principales problemas se presentan en las áreas de matemáticas y de lenguaje y comunicación, y el programa de fortalecimiento con su equipo académico promueve cursos para los docentes sobre la enseñanza precisamente de las matemáticas y la parte de lenguaje y comunicación. El área donde hay por lo regular más problemas es en la enseñanza de las matemáticas, y esto lo reflejan las evaluaciones que se aplican por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Siempre los rubros de matemáticas y lenguaje y comunicación es donde salen más bajos los educandos. Y se traen incluso a académicos prestigiados del país para que les den cursos a los docentes sobre las estrategias de enseñanza en estos dos campos del conocimiento. En lenguaje y comunicación, yo creo que quienes hemos trabajado o trabajamos en nivel superior, una de las deficiencias que observamos en los estudiantes es que llegan a la preparatoria o a la universidad con serias deficiencias en lo que es expresión oral y sobre todo lo que es expresión escrita. Y en esto creo que el no formar a los estudiantes de manera adecuada en el uso de las tecnologías, pues implica lo que criticamos mucho los docentes, ¿no? Que muchos de los trabajos los entregan copiando la información de Internet, cuando debiera de ser una elaboración personal, es decir, hacer la lectura de lo que tenga que ver con el tema que encarga el maestro, y a partir de esa lectura hacer una redacción propia. Entonces son áreas en las que hay deficiencias, pero se está buscando atender desde preescolar y en primaria. Bien, pues pues se nos acabó el tiempo. ¿Hay preguntas? Ya no, ¿verdad? O al menos no nos llegó a tiempo. Sí nos están comentando de que hay más preguntas ahí de la ciudadanía que le quieren plantear, pero bueno, ya no nos llegaron. Hay quejas de los maestros ya de colofón, les comento. Hay quejas de algunos maestros en el sentido de que han sido sustituidos por personas con otro tipo de conocimiento, pero no tienen propiamente el conocimiento de la educación, el conocimiento de cómo enseñar el abecedario y cómo enseñar a leer y escribir. Y eso que viene dentro de la reforma, esta circunstancia, cambios que se vienen generando, al parecer no están funcionando. ¿Cuál es su opinión? Bueno, para lo que es educación preescolar y primaria están perfectamente definidos los perfiles que pueden acceder al concurso de oposición y obtener una plaza. En el caso de secundaria y media superior, que también entran en la reforma educativa y que se accede a las plazas igual por concurso de oposición, hay un profesiograma que establece perfectamente el perfil que corresponde a cada una de las asignaturas por impartir. Sobre todo en secundaria y en media superior, efectivamente, para acceder a una plaza no necesariamente hay que tener formación como docente. Ahora, las evaluaciones que se aplican por parte del servicio profesional docente
van en el sentido de valorar las capacidades profesionales del sustentante, de manera que obtengan el nivel de idóneo las personas que cubran el perfil para impartir esas asignaturas. Bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta edición de Pico de Gallo. Sin duda respondió a preguntas que se hace la ciudadanía, que son inquietudes. Qué bueno que se hizo ese compromiso, porque efectivamente nos llega muchas preguntas, mucha inquietud respecto a todo el proceso y sobre todo en términos de irregularidades que se presentan. Entonces le agradecemos que nos haya acompañado y pues que no sea la última ocasión, porque en el tema educativo de manera permanente, por el mismo cúmulo y número de alumnos, pues obviamente hay muchas circunstancias a comentar. Le agradecemos mucho, ingeniero. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Recuerden que en un momento más vamos a estar en la segunda parte de esta emisión de Pico de Gallo con el secretario de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Vamos en un momento con él. Antes de retirarnos, les comentamos, estaba invitado también a este espacio el subsecretario de CEDESOE, Arturo López Bueno, pero pues no se hizo presente. Esperamos que no le haya pasado por ahí alguna situación difícil, algún conflicto. Nos despedimos de este segmento. En un momento regresamos. Gracias. Bien, continuamos en su programa Pico de Gallo. Recuerden, esta segunda parte es con el secretario general de Gobierno, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, bueno, ya ha estado con nosotros en otras ediciones de Pico de Gallo. Y es una de las personas, como corresponde, tal como secretario de Gobierno, pues de las personas claves de esta administración. Es una persona que ya hemos comentado, pues tiene un recorrido político bastante importante, bastante interesante. Les he dicho que hay que estar muy atentos a todas las actitudes que asuma el arquitecto Adrián Alanís, y hay que ponerle más atención a lo que no dice que a lo que sí dice. Arquitecto Adrián Alanís, buenos días. Carlos, muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí contigo. Es un placer, es un honor y gracias por la invitación. Muy amable. Aquí a Pico de Gallo este sábado. Bien. Pues acaba de visitarnos todos ustedes, público, radioescucha, televidente. Acaba de estar aquí en nuestra entidad esta semana el presidente de la República y, por supuesto, el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Visitas importantes, trascendentes para nuestra entidad. ¿Qué significa que nos haya visitado? ¿Fue bueno o malo o cuál es la interpretación? Fue excelente, excelente. En primer lugar, quiero decirte, Carlos, que el gobierno del doctor Aispuro lleva una excelente relación institucional con el gobierno federal. Nunca hemos tenido ninguna situación de carácter ríspido, sino al contrario, de gran colaboración. Y la prueba está precisamente de la actitud tan positiva que tuvo el señor presidente de la República al estar con nosotros en un ambiente de cordialidad, en un ambiente totalmente institucional y en el que también ofreció varias cosas para Durango. En primer lugar, la inauguración que se hizo dentro de toda esta infraestructura ferrocarrilera y ferroviaria, que por más de 1.500 millones de pesos, y aparte el ofrecimiento de regresar nuevamente a Durango para las obras que están por concluirse, como es todo lo que es el Puente La Salle y todo lo que es el Boulevard Armando del Castillo, que antes era la antigua carretera Mazatlán, que ahora con 4 carriles se va a comunicar directamente con lo que es la supercarretera Durango-Mazatlán. Tuvimos el gusto también de que nos aceptaron desde un principio el Estado Mayor Presidencial que hubiese un sobrevuelo por parte del señor presidente de la República en lo que es la presa del Hielo, con el objeto también de que ahí requerimos y necesitamos levantar el bordo precisamente para lo que sucedió hace un año, 29-30 de septiembre, recuerdas tú. Claro. Nunca desasolvaron la presa del Hielo.
de repente pues, llegaron las aguas broncas e inundaron absolutamente toda la parte norte de la ciudad de Durango. Prácticamente el canal del Temazcal se acabó, y en aquel entonces inclusive tampoco tenían más de 12 años que no se desasolvaba lo que es el entubamiento de la Acequia Grande. Todo eso fue prácticamente un taponamiento que el gobierno del doctor Aispuro, con los recursos propios, ha podido de alguna manera tratar de que en esta temporada de lluvias se pueda reconstruir lo que fue el canal de Temazcal, desasolvar la Acequia Grande, desasolvar la presa del hielo, pero sí requerimos del apoyo del gobierno federal para levantar la cortina, para levantar el bordo, para que en ese momento se haga un vertedero como debe ser de una presa. El señor gobernador solicitó también al presidente de la República algo que nos llama mucho la atención, de una empresa ancla. Sí, así es, efectivamente. O sea, para nosotros es muy importante que ahora, con todo este circuito que tenemos, tanto ferroviario como lo que es la supercarretera Mazatlán, y con lo que promovió el señor gobernador, el doctor José Rosa Aispuro, junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para que pueda haber precisamente un puerto de alto calado ahí en Mazatlán, y que eso nos permita también tener un flujo, sobre todo del Asia, hacia lo que es no nomás el estado de Durango, sino todo el sur de los Estados Unidos y parte de todo el norte del estado de Durango, y que eso permita también que pueda influir en que si tenemos aquí una empresa ancla, que puede ser una empresa automotriz, eso nos permite. ¿Qué entendemos por una empresa ancla? Bueno, la empresa ancla es aquella que en determinado momento es una empresa grande que te permite, como empresa superior, tener empresas medianas, empresas microempresas que en determinado momento formen parte de una cadena productiva y que de alguna manera genere un mayor número de empleos. Por ejemplo, hace cuenta una armadora automotriz, bueno, pues necesita también lo que es la empresa del radio, la empresa del cinturón de seguridad, la microempresa para hacer los asientos, la que hace los espejos, la que hace el tablero, la que hace aquí, la que hace los rines, la que hace el chasis, la que hace todo lo demás. Entonces todo eso te genera muchos empleos. Pues es una empresa central que genera microempresas. Así es. Es como, por ejemplo, en los centros comerciales siempre se pide una empresa ancla para que en ese momento pues no nada más llegues al fast food, no nada más llegues en determinado momento a ciertos localitos comerciales, sino que en determinado momento, al tener tú una empresa ancla, llámese, no vamos a hacer aquí publicidad porque me vas a regañar. No, cobramos. Pero que si hay una empresa grande que en determinado momento, un almacén, una empresa de prestigio, entonces pues en ese momento genera también en determinado momento cliente o clientela para todos los demás locales comerciales chiquitos. ¿Y qué probabilidades hay de que sí se lleve a cabo? El presidente de la República dijo que sí, pero en la vida real, ¿cuál es su percepción? La vida real es precisamente de que muchas veces cuando se buscan las opciones, cuando llegan grandes empresarios de otros países que precisamente quieren invertir, pues buscan cuáles son las mejores alternativas que hay, tanto en cuestión de terrenos como en cuestión de distancias, como en cuestión de infraestructura y muchas otras cosas, y según también cuál es ese tipo de empresa. Entonces, en este caso, muchas veces a la Secretaría de Economía a nivel federal o al propio presidente de la República se le presentan algunos proyectos. Estos proyectos se han ido, como en la época de Gustavo Díaz Ordaz, se fueron precisamente la Volkswagen, se fue precisamente a Puebla, la era de Puebla, y muchas veces se generan, como en las épocas también de cuando los presidentes eran de Sonora, pues realmente ahí se iniciaron las grandes presas y sobre todo las grandes extensiones de irrigación en el país, que actualmente hay una productividad muy grande. Entonces, tiene mucho que ver el gobierno federal a la hora de tener simpatía hacia un estado, en que en este caso, en el caso de Durango, con una petición muy formal que hizo el señor gobernador del estado, esperemos que la primera oportunidad que pueda haber dentro de este año, 3-4 meses que le quedan al señor presidente, pues pueda existir por ahí el ofrecimiento de que fuera aquí Durango. Pues fue un compromiso muy importante que hizo ahí el señor presidente. En este sentido, ojalá
logre cuajarse. ¿Cómo diferenciar el que no haya sido una declaración puramente política, sobre todo en la coyuntura actual, que como usted comenta, prácticamente ya concluyó, de gobierno real, usted sabe, le quedan unas 4 meses de gobierno real, porque luego ya entra todo en la vorágine electoral? ¿Cómo considerar, cómo entender de que no sea solamente una declaración mediática, política, para quedar bien? Bueno, en primer lugar quiero decirte que el presidente de la República, independientemente de la situación de carácter político que se han presentado en estos últimos 4 años, él en el año 2012 hizo varios compromisos, y esos compromisos que los hizo como candidato, los hizo muchas veces están notariados, y la prueba está en que prácticamente casi todos esos compromisos se han estado cumpliendo. Y me consta porque ahí me tocó ser inclusive director del puerto de Guaymas, donde fue el único compromiso presidencial que hubo para puertos, en donde hizo una gran inversión y donde me tocó a mí inclusive hacer el dragado para poder recibir barcos, naves de hasta 200,000 toneladas precisamente en el puerto de Guaymas. Entonces, yo sí he creído siempre en la palabra del señor presidente. Bien, ahora en relación a la visita del secretario de Gobernación, José Antonio Chong. Sí, para nosotros también fue un honor, porque nosotros cuando iniciamos existe el CIPINA. Muchos no saben realmente qué es el CIPINA. El CIPINA es un sistema integral de protección a niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí lo que teníamos que hacer por ley, debería haber estado instalado desde hace tiempo. No se había instalado desde la administración pasada. No había un solo municipio que tuviera un CIPINA municipal, y en ese momento lo que nosotros hicimos fue empezar a instalar, a organizar y a estar con todos los cabildos en todos los ayuntamientos para poder lograr tener lo que son este sistema, que es muy importante para apoyar, sobre todo a través de que no exista la violencia intrafamiliar y que no exista en ese momento problemas graves contra los niños, y que tengan una protección. Lo que hicimos es quedar totalmente instalado lo que es el CIPINA. Es la primera vez que el secretario de Gobernación asiste a un CIPINA estatal, y es la primera vez que toma la protesta también y es testigo de los CIPINAs municipales. Ahí pudimos nosotros entregar lo que son las actas de cabildo, en donde en ese momento constató de que ya todo este trabajo se estaba realizando en los municipios. Entonces, para nosotros fue una distinción que el señor secretario de Gobernación haya aceptado venir precisamente aquí a Durango a la primera sesión de instalación del CIPINA. Políticamente, ¿cómo influye? ¿Se puede considerar que ande ya en una precampaña? Bueno, sabemos, a ver, esto derivado de que se ha comentado mucho, usted y todo el mundo lo sabemos, de que pues es un fuerte aspirante por el PRI a ser el candidato a la presidencia de la República. Sí. Y se entiende pues que puede interpretarse como que anda en un cabildeo, anda haciendo ya un recorrido de campaña. Bueno, yo te quiero decir que prácticamente de lo que yo conozco, desde que llegó como secretario de Gobernación, el Miguel Ángel Osorio Chong siempre ha salido a los estados, siempre ha tenido, y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, todas las reuniones de seguridad que ha tenido a nivel regional, a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, para él es una situación cotidiana el poder estar recorriendo el país. Ahora, en este proceso o en esta visita que tuvo él aquí a Durango, se trató a nivel municipal lo de la seguridad, y a nivel estatal él dio a conocer nada más
cifras muy importantes del estado que guarda la seguridad en Durango. Y eso para nosotros también es motivo de orgullo, no precisamente para que nos cerremos con los brazos cerrados, en el sentido de que nos lo ha instruido el señor gobernador del estado, que independientemente de que vayamos bien, independientemente que estemos unos días en segundo, otros días en tercer lugar dentro de las 116 ciudades mayores de 100,000 habitantes y que sean las ciudades más seguras, Mérida, Durango y Puerto Vallarta, eso para nosotros no debe de decir que ya con eso ya descansamos. Al contrario, debemos de continuar y debemos de que en Durango todavía podamos tener a nivel del estado un esfuerzo más para evitar precisamente los problemas que tienen muchos de nuestros estados vecinos, como es el caso de Sinaloa, como es el caso de Chihuahua, como es el caso de Nayarit, como es el caso de Coahuila. Entonces, en ese sentido, él nos da a conocer y nos alienta precisamente con el hecho de que da a conocer las cifras reales de cómo se encuentra Durango en lo que es seguridad. Y en lo relacionado a lo político, pues todos los secretarios de gobernación, desde que llegan como secretarios de gobernación, son potenciales aspirantes a ser precandidatos a suceder en su momento al presidente de la República. Entonces él, desde que llegó, prácticamente siempre la clase política se ha fijado en su persona para una posible candidatura, pero él no habló prácticamente en ningún momento. En público no. ¿Por qué en público no? Entonces quiere decir que tú conoces algo en privado, pues no, dándolo a conocer. No, en absoluto. O sea, serio, respetuoso. Es muy serio, ¿no? Sobre todo su investidura que él representa actualmente, no es de mucho jugar con palabras o que en determinado momento lanzar indirectas ni nada por el estilo. Es muy serio. Es muy serio. ¿Y su percepción cuál es? Mi percepción política... Independientemente de la formalidad de la visita. Ahora sí, de manera más casual, aquí entre nos, muy privadito, ¿verdad? Algo aquí entre nos. ¿Cuál es su percepción? Bueno, existe... Sin duda que debe de ser también, al menos aprovechar el IVA. Sí, o sea, visita, ¿no? Sí, por supuesto que está muy mencionado para la próxima sucesión presidencial, tanto lo que es el propio secretario de Gobernación, como el mismo secretario de Hacienda, como también el propio secretario de Educación y ahora el secretario de Salud, con el que sí hemos platicado, sí ha estado aquí con nosotros y sí tiene también mucho interés. Secretario de Salud. Sí, el doctor Narro. Así es. Un hombre serio, un hombre probado, con mucha probidad, con mucha inteligencia, con mucha capacidad. Así es. Recientemente, de un año a la fecha aproximadamente, ha habido muchos señalamientos en torno a lo caro. Ahorita que mencionaba usted la supercarretera Durango-Mazatlán, se ha mencionado mucho de que es una carretera con una finalidad específica, como usted lo mencionó, sobre todo para el transporte de mercancías, pero lo caro de la carretera y el mal estado impide este propósito. ¿Qué se está haciendo para hacer algo así? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros llegamos a esta administración hace 11 meses, nos encontramos que esta supercarretera, que fue inaugurada el día 17 de octubre del 2014, apenas hace 3 años, vamos a cumplir, cuando en ese momento toda la ciudadanía, y no podemos tapar el sol con un dedo, hablaba de la calidad y hablaba de los desperfectos y hablaba de los baches y de los problemas tan graves que tenía esta construcción de esta supercarretera. Sobre eso ha habido inclusive varios accidentes, y lo que hizo el señor gobernador del estado es tocar las puertas ante Capufe con el fin de que pudiese ser
reestructurada, la parte básica de lo que es la carpeta, su estructura, su base y la propia carpeta asfáltica, con el objeto de dar un mayor servicio. Para eso se han ahorita invertido más de 1,000 millones de pesos en las reparaciones de esta supercarretera. Y sí es lamentable el costo tan alto que tiene esta supercarretera, pero es el gobierno federal, a través de Caminos y Puentes Federales y la Secretaría de Hacienda, quienes fijan precisamente esas cuotas. Nosotros y el señor gobernador ha buscado en determinado momento que se bajen esas tarifas, sobre todo la de Coscomate, que es de 232 pesos y que puede en determinado momento ser un poquito más barata o menos cara más bien. Pero no se ha logrado. Lo que sí se ha logrado es que a través de tocar todas las puertas del señor gobernador y sobre todo las de Capufe y las de SCT, se ha logrado que haya una inversión de más de 1,000 millones de pesos precisamente para la reconstrucción de esta carretera. Y bueno, en cuanto a los costos, ¿hay algunos avances con Hacienda y Capufe para que bajen el costo de las casetas? No. Cero. Hasta ahorita no. Bien. Usted ha manifestado en varias ocasiones de que es priista. Sí, ¿Aún así? ¿Sigue siendo priista? Sí, nada más que ahorita soy secretario general de gobierno y ahorita no tengo partido político y este gobierno no tiene colores, efectivamente. Pero correcto. Su militancia es... Sí. Mi abuelo, junto con José Ramón Valdés, fundó aquí el PRI, el PNR, y se fundó primero en Santiago Pasquiaro y luego aquí en 1929 y luego en 1930 aquí en Durango. ¿El que era suyo, José Ramón? No, mi abuelo y José Ramón Valdés. Ah, ok, bien. Mi abuelo era Hilario Alanís, era el secretario general y el presidente era José Ramón Valdés. Sí, fue en Santiago. Así es, sí. En 1929. ¿Y el futuro político suyo? El mío. El suyo. Pues yo creo que ya estoy en el otoño, ya entrando al invierno, no creo que haya mucho futuro. No, pues Cárdenas yo creo es mayor que usted, ¿no? Mucho mayor. Y todavía anda con deseos políticos. ¿Cuál es el futuro político? Y Porfirio Muñoz Ledo también. También. Sí, así es. Aunque él como que ya no aspira mucho a puestos de elección. Bueno, sigue siendo senador y diputado federal. Porfirio Muñoz Ledo. No, es constituyente ahorita. Acaba de entrar la Asamblea Constituyente, claro. Pero y él es el autor de la Constitución de la Ciudad de México, por supuesto. Sí. Así es. Pero Adrián Alanís, es decir, usted. Sí. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas? No, ahorita ser secretario general de gobierno, ser un buen secretario general de gobierno, ayudarle al doctor José Rosa Aispuro en todo lo que él considere que es importante que le ayude, y ahí estaré, puntualmente, con seriedad, con profesionalismo, con ética, con probidad. Sobre todo. Sí, señor. ¿Cuáles son las principales necesidades? En este periodo, el gobierno del Estado va a hacer su informe de gobierno. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí. El día 25 de este mes, el próximo viernes, ya quedan muy pocos días, de hoy sábado al viernes, tenemos que entregarlo a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado. Lo tengo yo que ir a llevar el documento por escrito, y el señor gobernador se presentará el día 1 de septiembre a las 11 de la mañana en el Congreso, en donde escuchará los posicionamientos de cada uno de los partidos políticos que integra la Cámara de Diputados, no de las fracciones parlamentarias, que nomás son 3, sino de cada partido político. Después de escucharlos, rendirá el uniforme, y posteriormente tendrán los señores diputados, por cada partido, pueden hacerle 3 preguntas por escrito, que se las dará a conocer el presidente de la mesa directiva en turno al señor gobernador, para que dé una respuesta a esas preguntas. Bien, ese es el procedimiento formal que se sigue al documento y que marca la ley. ¿Sí? Así es, efectivamente. Sin embargo, compártanos en la confidencialidad que usted comenta, la confianza, ¿cuáles son las fortalezas ahorita que va a presentarnos el señor gobernador? Bueno, son varias. En primer lugar, tenemos una infraestructura muy importante que ha estado haciendo el señor gobernador en estos últimos 11 meses. Aparte de esto, dentro de todo lo que es también la infraestructura educativa, se ha trabajado mucho en todo lo que se refiere también al fortalecimiento en lo que se refiere a la cuestión del empleo, en todo lo que se refiere también a grandes inversiones
inversiones que han estado llegando, sobre todo en la comarca lagunera, y además de todo ello, algo que tiene mucho que ver con todo lo que es la tranquilidad, la seguridad y sobre todo la apertura que hay, como lo vimos en días pasados también, apenas lo que es una posible reestructuración de la deuda, que por primera vez en forma inédita se ha visto precisamente el hecho de que no hay ni en lo oscurito ni por abajo de la mesa retornos, cuando en ese momento, delante de todos los medios de comunicación de la Contraloría, son los propios bancos los que en ese momento subastan cuáles son los que en determinado momento cobran menos intereses para esta reestructuración. Ahí va a haber un ahorro de más de 630 millones en lo que es la administración del dinero que en determinado momento nos dejaron como deuda la administración pasada. 630 de entrada. 630 millones en lo que es la administración, lo que es los próximos 5 años, eso sería prácticamente un importante ahorro. Aparte de eso, nosotros hemos visto, nosotros no somos como la administración pasada, que hemos andado por ahí viendo quién va a ser la flor más bella del ejido y a fuerza de imponer, o quién es la reina del kinder, o quién es el de la sociedad de alumnos, o quién. Hemos tenido en estos 11 meses una apertura democrática de que sea una autodeterminación de las cámaras empresariales, de los colegios de profesionistas, de las sociedades de alumnos, que ellos mismos, de los mismos ejidos, de las mismas unidades de riego que hay en diferentes partes. Nosotros no estamos metiendo la mano. Aceptó el señor gobernador una apertura democrática parlamentaria para que por primera vez en forma inédita pueda estar, como te lo comenté, en el Congreso. Eso se ha visto ha quedado muy claro en el quehacer del gobernador, sin duda alguna. Aquí la pregunta es que a veces cuando la gente no está preparada, se van para lo hondo. Bueno, nosotros... ¿No hay alguna labor que haya hecho el gobernador de elevar el nivel político, de discusión, de determinación en organismos? Vamos, por ejemplo, la UGED, que está en una situación difícil, para que haya esa capacidad que usted comenta, que es excelente, o sea, sin duda la impecabilidad con la que ha obrado el señor gobernador es inédita, es excelente, pero luego hay el riesgo de que se vayan para el hondo, que se ahoguen. Mira, a ver, en los nidos de los pájaros avientan unos pajaritos chiquitos, algunos se estrellan, ¿no? Así es correcto. Por ejemplo, tú lo mencionas. Lo primero que tenemos nosotros y que hemos hecho en estos 11 meses, por instrucciones del señor gobernador, es precisamente la apertura democrática y el respeto a todas y cada una de las instituciones. No hemos metido nosotros para nada la mano, inclusive cuando ha habido nombramientos para algunas entidades autónomas, como es el Instituto de Acceso a la Información, como es ahorita la coordinación y el grupo que hay en cuestión de lo del sistema anticorrupción. Lo que de alguna manera mencionas tú de la universidad también, muchos grupos se acercan, señor, esto, lo otro. Entonces, si quieren ustedes la autonomía, ¿cómo voy a meter yo las manos? ¿Cómo quieren que yo haga un decreto? Así se los ha estado diciendo el señor gobernador. Entonces, hemos estado que sean los propios instituciones, los propios interesados, los que con madurez, con seriedad, con profesionalismo puedan autodeterminarse. Y eso es algo muy importante. Sin duda. Y de alguna manera también es algo inédito, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, y es la primera vez en 80 y tantos años que existe una verdadera división de poderes. O sea, el poder legislativo es totalmente distinto al poder legislativo, el poder legislativo al poder ejecutivo y al poder judicial. O sea, no nos estamos metiendo nosotros ni en cuestiones judiciales ni en cuestiones legislativas. Nosotros estamos dedicados exclusivamente al poder ejecutivo, respetando los otros dos poderes. Y eso no se había dado. Son cosas inéditas y vamos a seguir haciendo cosas que antes no estaban. Eso es también lo que queríamos de un cambio y se está viendo ese cambio.
¿Algo más que quiera agregar? Bueno, decirte que me da muchísimo gusto que esté lloviendo en toda la entidad, porque la última vez que estuvimos por aquí me comentabas de que iba a haber una resequedad completa en toda la entidad. Sí. Y luego nos sacaste por ahí a los 2 días ahí una res, un cadáver de una res en primera plana, y entonces hablabas de una sequía que iba a estar. Pues es que eran los pronósticos que nos daban. Usted también estaba alarmado. No, recuerda que yo te dije que tenía mucho optimismo. Mucha fe. Y mucha fe en que iba a llover. Ahorita está lloviendo en todo el estado. Son lluvias moderadas. Hemos tenido algunos problemas, en algunos casos como en Ceballos, como en Nombre de Dios. Estamos atendiendo absolutamente a los damnificados, las casas que se han visto dañadas. No hemos tenido ninguna baja, gracias a Dios. Entonces vamos bien. Y nos cae muy bien que la lluvia esté ahorita, porque se están llenando casi todas las presas. Tenemos 2 presas al 100%, sí. La Peña del Águila y Caborca, y todas las demás ya andan en el 85 o el 90%. Entonces eso es positivo para el estado de Durango. Bien, arquitecto, como siempre, pues un placer platicar con usted. Muchas gracias. Esperamos, ya estamos en el periodo electoral, prácticamente. Sí. Prácticamente ya estamos en el periodo electoral, entonces va a ser muy importante mantener mucha comunicación con usted. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias. A ver si ya nos dice a dónde va políticamente. Muchas gracias, Carlos. Te lo aprecio muchísimo, y saludo a todos tu auditorio, y me da mucho gusto a todo el grupo Garza Limón darles mis respetos y mis saludos. Bien, gracias. Pues esta fue la edición de Pico de Gallo. Esta fue la última segunda parte de esta edición con el secretario general de Gobierno, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a quien le agradecemos que nos haya acompañado. Mandamos un saludo a todos de despedida, a todos los sistemas de Cosmocable, a Radio Santiago, Radio Durango, y les recuerdo que si ustedes quieren recrear, volver a ver, repasar, analizar compromisos y políticamente todo lo que se haya expresado en este espacio, lo pueden ver en YouTube digitando Pico de Gallo. Que tengan muy buen día.